Taira no Masakado es recordado a menudo como el primer samurái verdadero de Japón debido a su liderazgo de un grupo autónomo y su rebelión contra el gobierno central en Kioto. Durante el periodo Heian desafió el orden establecido y formó su propia base de poder, dando un verdadero propósito al noble guerrero, quien más tarde sería conocido como el samurái, nacido en una distinguida familia aristocrática. Sin embargo, su legado no sería uno de servicio silencioso. Con una velocidad y estrategia notables, Masakado tomó el control de varias provincias, expulsando a los funcionarios locales y apoderándose de los sellos y llaves imperiales, símbolos de autoridad. Su audaz desafío sacudió los cimientos del gobierno centralizado, según el Shomonki, una crónica anónima escrita poco después de su muerte. Un oráculo divino de Hachiman, el dios de la arquería y la guerra, proclamó a Masakado como el emperador de Japón. Este mensaje fue entregado a través de una chamana y Masakado, envalentonado por este respaldo divino, asumió el título de Shino, que significa el nuevo emperador, aunque ya existía un emperador. Las leyendas cuentan sobre un encuentro místico en el que una diosa local bañó a Masakado en una luz radiante, volviéndolo casi invencible, excepto por un solo punto sombreado en su cuerpo, similar al mito del talón de Aquiles. En la guerra que siguió a su proclamación imperial, se dice que fue traicionado por una amante y una flecha que golpeó el único lugar vulnerable en su cuerpo terminó con su vida. Su cabeza decapitada fue llevada a Kioto y exhibida en el mercado oriental como advertencia para futuros rebeldes. El emperador prohibió un entierro o memorial adecuado, dejando que el espíritu de Masakado vagara por la tierra inquieto y sin redención. Así se convirtió en uno de los 3 grandes sonrío de Japón. Se cree que estos espíritus vengativos causan estragos en el mundo de los vivos como represalia por las injusticias que sufrieron. Con el paso de los siglos, el legado de Masakado evolucionó. Muchos llegaron a venerarlo como un dios o semidios, admirando su valentía al desafiar el dominio imperial. Como Japón en ese entonces era un lugar sin ley y aterrador, algunos vieron la rebelión de Masakado como algo positivo y un renacimiento para una tierra llena de corrupción donde los de clase baja sufrían. Se construyeron santuarios en su honor y se hacían ofrendas para apaciguar su ira. Persisten historias de que su fantasma aparece a lo largo de los siglos, trayendo desgracias, plagas, terremotos y otras calamidades cada vez que se deshonra su memoria. Sin embargo, paradójicamente también se le considera una deidad protectora, un portador de prosperidad para quienes lo veneran sinceramente. Hasta el día de hoy, la gente todavía visita su santuario en Tokio, dejando oraciones y ofrendas con la esperanza de ganarse su favor, o al menos evitar su ira. Esta es la leyenda de Taira no Masakado, el rebelde divino, el primer samurái y el espíritu vengativo que quizá aún tiene poder en el ámbito espiritual de Japón. Esta es su historia en la época de Masakado. La élite aristocrática, esos cortesanos privilegiados que alguna vez gobernaron diligentemente los asuntos del Estado, se habían vuelto indiferentes a los problemas crónicos que aquejaban al reino. La anarquía, el desgobierno y el creciente descontento público se propagaban sin control tanto en la capital como en las provincias lejanas. Muchos gobernadores designados por la corte se habían convertido en poco más que oportunistas egoístas, forajidos con ropajes nobles que buscaban el beneficio personal a costa de la justicia y el orden. Bandas de bandidos operaban con impunidad, a menudo en complicidad con funcionarios corruptos, interceptando cargamentos de arroz destinados como tributo de impuestos a la capital. El pueblo común sufría gravemente. Los campesinos quedaban reducidos a la miseria, atrapados en una vida de dificultades sin esperanza de alivio. El Japón de la época de Masakado estaba lejos de ser un estado unificado y armonioso. En cambio, era un mosaico fragmentado de clanes rivales apenas mantenidos unidos. Bajo la autoridad nominal de la corte imperial, aunque se suponía que el emperador debía contar con la lealtad absoluta de todos,
El verdadero poder había comenzado a escaparse de sus manos. La nación estaba formalmente dividida en 66 provincias, cada una bajo la jurisdicción de gobernadores designados por el trono. Sin embargo, para ese entonces, aunque la estructura del gobierno imperial permanecía intacta, la esencia de esa autoridad se había desvanecido. El clan Fujiwara, una influyente familia aristocrática, tomó efectivamente el control de la corte, gobernando a través de emperadores niños, colocados en el trono más como figuras ceremoniales que como soberanos. Estos emperadores eran a menudo hijos de hijas Fujiwara, y aun cuando alcanzaban la mayoría de edad, el poder real permanecía en manos de los regentes Fujiwara. Así, el prestigio del emperador disminuyó y con él la legitimidad del gobierno centralizado. El declive de la autoridad imperial marcó el inicio del colapso del estado burocrático de Japón. Un símbolo notable de este declive fue la disolución del Ejército Nacional de Reclutas a finales del siglo VIII, que fue reemplazado por un sistema de guerreros reclutados localmente. Este cambio transfirió la responsabilidad del orden y la ley a los hijos de los señores provinciales, acelerando la militarización del campo. Con el tiempo, estas familias provinciales, que antes eran simples terratenientes y administradores civiles, llegaron a ejercer un poder real a través de sus ejércitos privados. Formaron una nueva aristocracia guerrera, ejerciendo una independencia de facto. Mientras la corte imperial se volvía cada vez más irrelevante, fue de esta clase emergente de líderes militares de donde surgirían hombres como Masakado, hombres que ya no esperarían la orden del emperador, sino que actuarían según su propio sentido de la justicia, la fuerza y la ambición. Masakado trazaba su linaje hasta el emperador Kanu, el 50º emperador de Japón, cuyo reinado marcó el apogeo del poder imperial. Masakado descendía del emperador a través de su bisnieto, el príncipe Takamochi. En el año 889, Takamochi recibió el apellido Taira, fundando así una de las líneas más distinguidas del clan Taira, una familia que llegaría a moldear la historia de Japón. En ese tiempo era una práctica común reducir a los descendientes imperiales al estatus de súbditos y enviarlos a provincias lejanas donde fundarían nuevas casas aristocráticas. Esta política, firmemente establecida durante la vida de Takamochi, servía tanto para aliviar las tensiones en la corte como para extender la influencia del emperador por todo el reino. El hijo de Takamochi, Yoshimasa, fue comandante en jefe del cuartel general de defensa del norte en Mutsu y tuvo 8 hijos. El tercero entre ellos era Masakado. Se sabe poco sobre la vida temprana de Masakado, ya que los registros escritos son escasos. La mayoría de las fuentes lo identifican como un comandante militar de profesión y se cree que nació alrededor del año 900. Por sus primeras acciones está claro que Masakado no era solo un guerrero, sino un líder con un pequeño grupo de seguidores leales. Estos hombres, probablemente campesinos y sirvientes, trabajaban la tierra en tiempos de paz y servían como su fuerza principal de combate en tiempos de conflicto. Se cree que en su adolescencia tardía, Masakado viajó a la capital en busca de oportunidades y servicio. Allí entró en la casa de Fujiwara no Tadahira, un poderoso noble de la corte y estadista. Durante este periodo, aunque el emperador aún tenía autoridad simbólica, el verdadero poder estaba en manos del clan Fujiwara, una dinastía aristocrática que se había emparentado con la línea imperial. Algunos relatos sugieren que Masakado sirvió como guardia imperial o como parte de la oficina del chambelán, responsable de proteger el palacio y a su emperador. Esto no sería sorprendente dado el linaje noble de Masakado y su reconocida habilidad en las artes marciales. Para el año 931, Masakado dejó la capital y regresó a su provincia natal de Shimosa. Según el Jino Shotoki, una crónica compilada entre los años 1339 y 1343, él partió sintiéndose desanimado, posiblemente debido a que no logró obtener un puesto en la sede de la policía imperial.
Sin embargo, esto puede ser especulativo. Una razón más probable fue la muerte de su padre, lo que requirió su presencia para resolver asuntos relacionados con la herencia familiar. Fue a su regreso a las provincias cuando la legendaria historia de Masakado, tal como la narra el Shomonoki, realmente comienza. El fatídico conflicto de Taira no Masakado con su tío, Taira no Yoshikane, comenzó por lo que parecía una disputa trivial relacionada con una mujer. Algunas tradiciones populares sugieren que la disputa pudo haber girado en torno a una hija de Minamoto no Mamoru, un noble de ascendencia imperial. Sin embargo, bajo la superficie, hervían tensiones más profundas, especialmente por la tierra. Los tíos de Masakado se habían apoderado de las propiedades familiares que le pertenecían legítimamente a él. Taira no Kunika, como el mayor y jefe del clan, parecían haber absorbido la herencia de su hermano menor, el padre de Masakado, en su propio dominio. Esta disputa familiar, que llevaba mucho tiempo gestándose, pronto estalló en una guerra abierta. En el año 935, Masakado fue emboscado por los tres hijos de Minamoto no, Mamoru Tasuku Takashi y su hermano, quienes, a través del matrimonio, estaban aliados con los tíos de Masakado. Atrapado entre la retirada y la resistencia, Masakado eligió quedarse y luchar. Cuando comenzó la batalla, un viento favorable llevó sus flechas. Esto es cierto, aunque los hijos de Mamoru pelearon valientemente, fueron derrotados de manera decisiva. Los tres perecieron junto con muchos de sus guerreros. Solo unos pocos sobrevivieron para huir y contar la historia. Después de eso, la furia de Masakado se desató. Arrasó los asentamientos de Nomoto, Shida, Oguchi y Motoki, incendiando tanto las mansiones de los nobles como las casas de los campesinos. Quienes buscaron refugio dentro de sus casas fueron quemados vivos, y otros fueron abatidos por flechas mientras huían. Grandes almacenes de arroz destinados a alimentar a generaciones se perdieron en las llamas. Más de 500 hogares vinculados al clan Minamoto fueron consumidos y sus habitantes asesinados. El fuego rugía como un trueno y su humo oscurecía el cielo. La devastación sumió tanto a los funcionarios como a la gente común en el luto. Uno de los tíos de Masakado, Kunika, también fue consumido por las llamas, lejos, en la capital. El funcionario de la corte, Taira no Sadamori, hijo de Konika, recibió la noticia. Su padre estaba muerto y su hogar ancestral reducido a cenizas. Afligido profundamente, pidió permiso en la corte y regresó al campo, esperando traer paz a la tierra. Envió una carta a Masakado expresando su deseo de reconciliación y armonía, pero incluso mientras Sadamori buscaba la paz, la venganza se agitaba. En otro lugar, el tío de Masakado, Tairano Yoshimasa, otro hijo del príncipe Takamochi, planeó la represalia. Él también estaba vinculado a Minamoto no Mamoru por matrimonio, y el dolor de Mamoru por la pérdida de sus hijos ardía como un fuego. Yoshimasa, impulsado por ese dolor, renunció al parentesco y resolvió destruir a su sobrino. Al ver su fervor, Mamoru sonrió con seriedad. Yoshimasa armó a sus hombres y marchó a la guerra. Al enterarse de su avance, Masakado cabalgó rápidamente hacia la provincia de Hitachi. Cuando llegó, Yoshimasa gritó un desafío audaz y la batalla comenzó. El enfrentamiento fue feroz, pero una vez más Masakado triunfó. Más de 60 de los guerreros de Yoshimasa cayeron por las flechas y muchos huyeron en desbandada. La noticia de la derrota de Yoshimasa se difundió rápidamente y la leyenda de Masakado creció. Yoshimasa, humillado, se volvió más decidido. Envió una carta apasionada a su hermano mayor, Yoshikane, suplicando refuerzos. El trueno retumba con viento y lluvia. Te ruego que uses tu fuerza para poner fin a la destrucción de Masakado. Una vez que sea derrotado, la paz regresará a nuestra tierra atormentada. Yoshikane estuvo de acuerdo y unieron sus fuerzas. Los hermanos pronto se cruzaron con Sadamori. Yoshikane lo regañó severamente. Escuché que te has vuelto amigo de Masakado, indigno de un guerrero cuyos parientes están muertos y cuyos tesoros han sido saqueados. Únete a nosotros y restaura el honor. Conmovido por sus palabras, Sadamori se unió a su causa. Este gran ejército, que ahora contaba con 3 miembros principales del clan Taira,
Pronto se acercaría a la posición de Masakado. Masakado, al enterarse de su acercamiento, vio que sus propios hombres estaban exhaustos y superados en número. Pero cuando los soldados de Yoshikane formaron una muralla de escudos para el golpe final, Masakado atacó primero, lanzó un contraataque repentino y más de 80 jinetes enemigos cayeron. Las tropas de Yoshikane entraron en pánico y huyeron, perseguidas sin piedad, hasta que se refugiaron en las oficinas provinciales, a pesar de mucha hostilidad. Masakado, atado por la sangre, perdonó la vida de su tío, Yoshikane. Ese mismo día informó la traición de su tío en documentos oficiales enviados a las provincias cercanas. Luego, al regresar a casa, disfrutó de un breve momento de paz, pero la paz no duró mucho. En respuesta a las acusaciones presentadas por Minamoto no Mamoru, el Consejo de Estado convocó a Masakado a la capital. Matar a un funcionario era delito capital. Y temiendo por su vida, Masakado viajó rápidamente a la corte. Allí, aunque no estaba familiarizado con la ley, se defendió elocuentemente y con aparente favor divino. El emperador, conmovido por su sinceridad, consideró que sus crímenes eran menores. Masakado fue interrogado brevemente y recibió un perdón total. Su reputación como guerrero se elevó y regresó a la provincia de Shimosa con honor. Apenas se había instalado cuando Yoshikane, todavía guardando resentimiento, lanzó otro ataque más. Sus fuerzas, bien armadas y numerosas, avanzaron hasta el vado de Kogai cerca de la frontera. Se decía que los dioses se volvieron en contra de Masakado ese día. Sus tropas, mal preparadas, rompieron filas y huyeron. Yoshikane, aprovechando la oportunidad, incendió aldeas y campos de cultivo, dejando destrucción a su paso. Avergonzado por la derrota, Masakado se ocultó, pero pronto regresó y reconstruyó su ejército. La disputa familiar entre los miembros mayores del clan Taira se convirtió en un ciclo de venganza. Se dice que ni el cansancio ni los elementos pudieron enfriar el odio entre Masakado y sus tíos. Sin embargo, la leyenda de Masakado crecía con cada batalla que pasaba. Para algunos, ya no parecía completamente mortal. Un guerrero intocado por el miedo, quizás incluso por la muerte misma. Favorecido por los dioses, se movía por la guerra como un hombre elegido por el destino. Sadamori denunció a Masakado como un hombre malvado y lo condenó públicamente. Enfurecido por la calumnia, Masakado partió con apenas 100 hombres para enfrentarlo. Lucharon, pero ninguno de los dos bandos prevaleció. Sadamori entonces presentó quejas formales al Consejo de Estado, lo que provocó otra citación imperial. Él mismo llevó el edicto, pero Masakado, ahora desafiante, se negó a cumplirlo poco después de que el tío de Masakado, Yoshikane, muriera, probablemente por causas naturales. Su enemigo de toda la vida se había ido, y las provincias cansadas de la guerra respiraron aliviadas. En el año 938, Masakado viajó a la provincia de Musashi para mediar en una disputa entre el estimado magistrado del distrito, Musashi no Tagashiba, y el gobernador provincial Okiyo no Okimi, quien era ampliamente considerado despiadado y corrupto. Sin embargo, las negociaciones colapsaron cuando los soldados de Tagashiba atacaron al aliado de Okiyo, Minamoto no Tsenomoto, quien era el vicegobernador de la provincia de Musashi. Sospechando una conspiración que involucraba a Tagashiba, Okimi y Masakado. Para derrocarlo, Tsenomoto huyó de la capital y difundió falsas acusaciones. En respuesta, el regente Fujiwara no Tadahira ordenó a Masakado responder a estos cargos. Masakado presentó pruebas claras de sus intenciones honorables, ganándose el favor de los funcionarios de todo el país y asegurando una reputación de integridad y respeto. En el año 939, Masakado recibió en su séquito a una figura dudosa, Fujiwara no Haruaki, un rico cultivador de Hitachi que era buscado por múltiples crímenes. A pesar de las exigencias de las autoridades, Masakado ocultó a Haruaki y lo protegió como su fiel seguidor. Persuadido por Haruaki, Masakado marchó sobre Hitachi
en el 11º mes del año 939 con un gran ejército. Al llegar a las oficinas provinciales, presentó una petición escrita exigiendo que se permitiera a Juroaki residir en Hitachi sin ser arrestado. Los funcionarios se negaron y eligieron luchar. La batalla que siguió fue feroz y los 3.000 soldados del gobierno fueron aniquilados, aunque solo comandaba a 1.000 hombres. Masakado rodeó las oficinas y selló todas las salidas. El vicegobernador Korechika, ante la derrota, se rindió y aceptó las condiciones de Masakado. Después de la victoria, Masakado repartió generosamente rollos de seda valiosa y tesoros raros entre la gente, esparciéndolos tan libremente como las nubes en el cielo. Luego asumió el control de la administración provincial, consolidando su poder. Un día el gobernador provincial, el príncipe Okiyo, se acercó a Masakado en secreto con una propuesta cautelosa. Al reflexionar, dijo que conquistar incluso una sola provincia seguramente provocará una dura condena por parte de la corte. Podría ser más sabio buscar el control de todas las provincias de Bando y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, respondió Masakado con tranquila confianza. Esa es precisamente mi intención. Comenzaré con las 8 provincias de Bando y con el tiempo reclamaré la capital imperial misma. Primero, debo apoderarme de los sellos oficiales y las llaves de cada administración en todas estas provincias, expulsar a los gobernadores y enviarlos de regreso a la capital. Cuando eso esté hecho, las 8 provincias estarán firmemente bajo mi control y la gente estará de mi lado. Con su intercambio decisivo concluido, Masakado partió una vez más, comandando a varios miles de hombres mientras cruzaba hacia la provincia de Shimosuke. Sin embargo, ahora tenía una nueva ambición. Quería ser el emperador. Fujiwara no Kimi Nasa, el recién nombrado gobernador, se arrodilló ante Masakado y respetuosamente le presentó los sellos y llaves del cargo. En medio del caos que siguió, todos los edificios gubernamentales y los terrenos circundantes quedaron bajo el control de Masakado. El gobernador fue enviado de regreso a la capital obligado por la mano de Masakado. Después, Masakado entró en la provincia de Kosuke. Fujiwara no Isanori no Azon, el vicegobernador de Kosuke, también entregó sus sellos y llaves y fue enviado rápidamente a la capital. Masakado colocó guardias en las 4 puertas y realizó una ceremonia solemne para nombrar a los nuevos funcionarios de la provincia. Durante el procedimiento apareció una chamana y proclamó: «Soy la mensajera del gran Bodhisattva Hachiman. Por la presente le confiero a mi hijo Masakado el título de emperador». Masakado levantaría el certificado de rango por encima de su cabeza. Los guardias en cada puerta se pusieron de pie, vitoreando mientras miles de soldados se postraban al unísono ante su nuevo soberano. Los ministros principales de Masakado, el príncipe Okiyo y Fujiwara no Jurumochi, le otorgaron formalmente el título de nuevo emperador. En respuesta a este momento crucial, Masakado redactó una carta y la dirigió a Fujiwara no Tadahira, el canciller y regente de la corte imperial, para explicar sus acciones y pedir comprensión. Decía lo siguiente: «Han pasado muchos años desde la última vez que tuve el honor de recibir su consejo. He deseado durante mucho tiempo volver a verlo, pero los acontecimientos que debo relatarle ahora son tan inesperados que apenas sé por dónde empezar. Solo puedo esperar que su excelencia me conceda la gracia de su paciencia y comprensión. Hace algún tiempo fui convocado a la capital por una acusación presentada en mi contra por Minamoto no Mamoru. Con miedo me apresuré a presentarme. Pero al presentarme me informaron que había sido perdonado y me enviaron de regreso a Shimosa sin demora. Creyendo que el asunto estaba resuelto, regresé a mi aldea y dejé de lado las preocupaciones militares, aflojando la cuerda de mi arco y viviendo tranquilamente. Sin embargo, la paz no duró. Taida no Yoshikane, el ex vicegobernador de Shimosa, reunió un ejército de 7.000 hombres y marchó contra mí. No podía simplemente huir, me vi obligado a defenderme en la lucha. Muchos de mis hombres fueron asesinados, mi familia fue tomada prisionera
y mis propiedades confiscadas. El gobierno de Shimosa presentó un informe completo sobre esto al Consejo de Estado. En respuesta, la corte emitió órdenes para ayudar a capturar a Yoshikane y sus aliados, y el asunto parecía resuelto. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que recibiera otra citación a la capital. Preocupado por esta nueva orden, en su lugar, envié una explicación detallada de mi situación a Anaho no Tumayuki, el portador de la orden. Aún así, no recibí ninguna respuesta de la corte mientras permanecía ansioso esperando. Tairano Sadamori llegó a Hitachi durante el verano llevando otra citación imperial más. Los funcionarios provinciales me enviaron esta orden repetidamente. Luego Sadamori, evitando ser perseguido, huyó en secreto de regreso a la capital. A pesar de su huida, las autoridades no lo investigaron y en cambio respaldaron sus acusaciones, emitiendo un nuevo edicto en mi contra. ¿Cómo es esto? Justicia. Minamoto no Tsukemoto, controlador de la derecha de quinto rango, me transmitió tu voluntad. Según el informe del vicegobernador Asenamoto de Musashi, se ha decidido convocar a Masakado nuevamente mientras se espera a este enviado. La situación en Hitachi empeoró. Tanemori, hijo del vicegobernador Fujiwara no Korechika, abusó de su posición para calumniar a otros y provocar disturbios en nombre de uno de mis seguidores, Fujiwara no Hiroaki. Viajé a Hitachi para buscar una solución, pero Tanemori, en alianza secreta con Sadamori, lideró a 3.000 soldados en un asalto al arsenal provincial. Se apoderaron de las armas y me retaron a una batalla. En respuesta, llevé a mis hombres al combate y los derroté. Después muchos perecieron. Los que quedaron fueron tomados prisioneros. El vicegobernador Korechika presentó después una confesión escrita aceptando la culpa por la mala conducta de su hijo. Así, sin querer, llegué a tener el control sobre la provincia de Hitachi, dándome cuenta de la gravedad de este acto. Sabía que conquistar incluso una sola provincia era un crimen igual a apoderarse de 100. Así que resolví tomar las otras provincias de bando, mientras esperaba la decisión de la corte. Con respeto, debo hablar sobre mi linaje. Sin lugar a dudas, soy descendiente de quinta generación del emperador Kamno. Si yo llegara a gobernar la mitad del reino, ¿no sería eso el cumplimiento de lo que el destino me debe? Las crónicas cuentan de muchos en épocas pasadas que llegaron a gobernar gracias a la fuerza de las armas. Yo también he sido bendecido por el cielo con habilidad marcial. ¿Quién entre mis contemporáneos se compara conmigo? Y aún así, en lugar de reconocer mi servicio o mérito, la corte me ha condenado. Al reflexionar sobre mi pasado, veo poco de lo que sentirme orgulloso. El poco honor que alguna vez obtuve hace mucho que se desvaneció. Le pido humildemente a su excelencia que considere mi súplica con simpatía. Han pasado décadas desde que serví bajo su mando por primera vez. En mi juventud nunca pude imaginar que tales acontecimientos ocurrirían durante su regencia. Mi arrepentimiento es abrumador. No tengo palabras para expresarlo, aunque de hecho he considerado derrocar el orden establecido. Nunca he olvidado a su excelencia, mi antiguo maestro. Si pudiera mostrarme, aunque sea un poco de comprensión, aliviaría la carga en mi corazón. Este es mi único deseo, reflejado en cada palabra que he escrito arriba. Con el más profundo respeto. Masakado emprendió una gira ceremonial por su supuesto dominio que se extendía hasta las provincias de Musashi y Sagami. En total conquistó 8 provincias. Luego, en un movimiento audaz y sin precedentes, proclamó que tenía el derecho divino de reclamar el trono imperial. La noticia causó conmoción en toda la capital. El pánico se apoderó de la corte. El emperador legítimo, conmocionado por la audacia de esta rebelión, recurrió a la intervención divina. Los nombres de los traidores fueron quemados en una hoguera sobre altares consagrados, y las efigies de los rebeldes fueron colgadas bajo árboles de espino y arce, antiguos símbolos para alejar el mal. Mientras tanto, Masakado reunió un ejército de 5.000 hombres y marchó hacia Hitachi en busca de su antiguo rival, Taira no Sadamori. Pasaron los días, pero no había señales del enemigo ni batalla a la vista.
Masakado despidió a las tropas que había convocado de varios rincones de la región de Bando, enviándolas de regreso a sus hogares. Ahora menos de 1000 guerreros permanecen a su lado. La noticia de la reducción de las fuerzas de Masakado pronto llegó a Sadamori sin demora. Se unió a Fujiwara no Hidesato y juntos reunieron un ejército de más de 4000 hombres. El enfrentamiento final estaba por llegar el día de la batalla. El nuevo emperador Masakado él mismo lideró la carga. Él alzó la voz con un grito de batalla atronador, blandió su espada y cabalgó hacia la refriega al frente de sus hombres. Sin embargo, en el caos del combate, el destino se volvió en su contra. Se dice que una flecha perdida, guiada por la mano de los dioses, lo derribó en la primera línea. Allí el emperador rebelde cayó, traicionado por los dioses. Según la leyenda, Hidesato, un aristócrata y señor japonés, se unió a la causa de Masakado, aunque nunca le tuvo mucho afecto y pronto se arrepintió de su decisión. Masakado no era un guerrero común y corriente. Se decía que medía más de 2 metros de altura, que su cuerpo parecía estar forjado de hierro y que su ojo izquierdo tenía 2 pupilas. Aún más inquietante, cabalgaba hacia la batalla flanqueado por 6 guerreros que eran sus dobles exactos, aunque estos guerreros eran más sombra que humanos, haciendo imposible saber cuál de ellos era el verdadero Masakado. A pesar de sentirse asombrado y quizás inquieto por la imponente presencia de Masakado, Hidesato terminó cautivado por una de las concubinas de Masakado. Mientras estaba en su corte, ella le confió un secreto. La única vulnerabilidad de Masakado se encontraba justo debajo de su oreja y solo su verdadera forma proyectaría una sombra. Armado con este conocimiento, Hidesato aprovechó su oportunidad y lo traicionó. Disparó una flecha al punto débil oculto, acertando de lleno. Cuando el verdadero Masakado cayó, los 6 guerreros fantasmas desaparecieron como la niebla, revelando por fin al hombre detrás de la leyenda. Le cortaron la cabeza y la enviaron a la capital como un trofeo macabro. Sus generales y oficiales leales fueron capturados y ejecutados. La rebelión en sí había sido aplastada. El Shomonki cierra con una nota final inquietante, un mensaje del propio espíritu de Masakado, hablando desde las profundidades del infierno. Allí se describe los tormentos que soporta por los pecados que cometió en el mundo de los vivos. Un emperador en desafío, un alma ahora atada al sufrimiento. Según la leyenda, la cabeza decapitada de Tairano Masakado se negó a descomponerse. Había estado expuesta en el mercado oriental de Kioto durante meses, pero seguía tan realista como el día en que fue separada de sus hombros. La carne permanecía intacta, los ojos brillaban con una intensidad antinatural y la boca se torcía en una mueca aterradora, como si estuviera congelada de furia. Y entonces sucedió lo imposible. Una noche la cabeza comenzó a brillar con una luz fantasmal. Lentamente se elevó en el aire, subiendo, brillando, antes de volar repentinamente por el cielo, cruzando como una estrella fugaz. Sobre la tierra de Japón voló hacia el este de regreso a Shimosa, la provincia que Masakado alguna vez llamó hogar. Pero incluso un espíritu debe descansar, cansado por su largo viaje. La cabeza descendió y se posó en un pequeño pueblo de pescadores, un lugar que siglos después se convertiría en la gran ciudad de Edo, ahora conocida como Tokio. Los aldeanos, asombrados pero reverentes, limpiaron la cabeza y le dieron un entierro apropiado. Sobre la tumba construyeron un santuario y lo llamaron Kubizuka, el monte de la cabeza. Para la gente común, Masakado no era un traidor, sino un héroe, un noble guerrero que se atrevió a enfrentarse a una nobleza corrupta e indiferente. Lo adoraban como un protector y símbolo de justicia. Sin embargo, a pesar de las ofrendas y el santuario, su espíritu seguía inquieto. Años después del entierro, se vio una figura fantasmal vestida con armadura de samurái, deambulando por la zona cerca del montículo. Los lugareños susurraban que el alma de Masakado aún permanecía atada al mundo de los vivos por la rabia y la traición. A principios de los años 1300, una plaga devastadora arrasó Edo,
cobrando innumerables vidas. Muchos creían que era la ira de Masakado aún insatisfecha. Para calmar su furia, su espíritu fue consagrado una vez más, esta vez en el gran y prestigioso santuario Kanda. Allí fue elevado al rango de deidad y se convirtió en uno de los honrados dioses guardianes de la ciudad. Por un tiempo su venganza se apaciguó, pero la paz no duraría. En el año 1874, durante el reinado del emperador Meiji, el emperador visitó el santuario Kanda. El estatus divino de Masakado fue considerado una vergüenza, un enemigo de la familia imperial y un usurpador honrado junto a los dioses. Su título fue revocado y su espíritu fue relegado a un santuario secundario más pequeño en las afueras de la ciudad. Años después llegó el desastre. En el año 1923, el gran terremoto de Kanto redujo gran parte de Tokio a escombros. Entre los susurros entre los escombros había un nombre familiar: Masakado. Muchos creían que el espíritu del samurái traicionado había vuelto a levantarse con ira. Y cuando el Ministerio de Finanzas construyó su sede sobre su lugar de entierro, comenzaron a ocurrir extrañas desgracias. Los empleados reportaron enfermedades extrañas y accidentes misteriosos. En solo 5 años murieron 14 funcionarios, incluido el propio ministro de Finanzas. Fue coincidencia tal vez, pero el gobierno no se arriesgó. El edificio fue demolido, el sitio de entierro restaurado, y se realizó un ritual solemne para apaciguar el alma vengativa de Masakado. Después de la Segunda Guerra Mundial, se dice que las fuerzas estadounidenses intentaron pavimentar el sitio para construir un estacionamiento. La historia cuenta que una excavadora sufrió una falla fatal, matando al operador. Los planes fueron abandonados de inmediato en el siglo XX. Casi todas las desgracias inexplicables en ese distrito de Tokio se le atribuían al espíritu inquieto de Masakado, y algunos creían que el destino de toda la ciudad estaba ligado a su estado de ánimo. En el año 1984, después de décadas de presión pública, el guerrero rebelde fue reinstaurado como una deidad. Así, la leyenda de Taira no Masakado perdura no solo como guerrero, no solo como fantasma, sino como un dios tanto temido como venerado. En el corazón del Tokio moderno, donde torres de cristal atraviesan el cielo y trenes balas zumban bajo la tierra, se dice que su espíritu permanece vigilando, quizá incluso ahora, escuchando. Masakado es recordado a menudo como el primer verdadero samurái de Japón, un título nacido no solo de su destreza marcial, sino también de su audaz desafío. Durante el periodo Heian, lideró una fuerza autónoma en abierta rebelión contra la corte imperial en Kioto, rompiendo con el antiguo orden para forjar un poder propio, dando origen a la clase samurái. Durante su vida se le otorgó el título de nuevo emperador, en una época en la que el poder de los chamanes era profundamente venerado. Su destreza inigualable en batalla no dejaba lugar a dudas. Era favorecido por los dioses. Su carta a la corte imperial, confesando sus faltas y buscando redención, nos da una idea de su punto de vista y de las injusticias que había sufrido. Sin embargo, el trato que la corte imperial dio a su cabeza decapitada tras su muerte, así como las injusticias que sufrió en vida, provocaron una profunda inquietud en su espíritu. Aunque ha pasado un milenio, la historia de Masakado sigue resonando como un relato de rebelión, represalia y divinidad inquieta. Honda Tarakatsu fue un renombrado general samurái japonés y daimyo, un señor feudal que sirvió lealmente a los 3 grandes unificadores de Japón. Él alcanzó prominencia durante el turbulento período Sengoku, una época marcada por guerras civiles implacables y una profunda agitación social. A medida que el poder del shogunato Ashikaga, el gobierno militarista, disminuía, los señores regionales o daimyos comenzaron a ejercer una mayor autoridad política, comandando ejércitos mucho más poderosos que los del decadente shogunato. El título de shogun, aunque era otorgado ceremonialmente por el emperador, significaba el verdadero gobernante militar de Japón.
Sin embargo, a medida que la influencia de los shogunes disminuía, la nación descendió en una era de guerras casi constantes, donde las batallas estallaban con una frecuencia incesante. Fue en medio de este caos que nació la leyenda de Honda Tadakatsu, celebrado por su destreza inigualable con la espada y su valor inquebrantable. Se dice que luchó en 57 batallas a lo largo de su vida, sin recibir ni una sola herida, ganándose el apodo de El Guerrero que superó a la muerte misma. También es recordado por su llamativa y distintiva armadura, especialmente por su imponente casco adornado con grandes astas. Este diseño audaz lo habría convertido en un blanco obvio en el campo de batalla y parecía reflejar únicamente su espíritu intrépido. Lejos de buscar ocultarse, Tadakatsu era famoso por sus cargas audaces. En el corazón de las líneas enemigas se lanzaba imprudentemente a la refriega en un esfuerzo incansable por romper las formaciones enemigas y, por lo general, cambiar el curso de la batalla. También se convirtió en uno de los 4 reyes celestiales de los Tokugawa, que describe a 4 generales samuráis sumamente efectivos que lucharon en nombre de Tokugawa Ieyasu, quien llegaría a convertirse en el shogun, poniendo fin al período Sengoku y terminando finalmente con las guerras constantes en Japón. Esta es la historia del guerrero que superó a la muerte misma. Esta es la historia de Honda Tadakatsu. Tadakatsu nació en el año 1548 en la provincia de Mikawa, siendo el hijo mayor de Honda Tadataka. El clan Honda remonta su linaje al distinguido Fujiwara no Kenemichi, un respetado estadista y noble de la corte del período Heian de Japón, que abarcó desde los años 794 hasta 1185. Desde joven, Tadakatsu fue profundamente influenciado por el orden social y las tensiones políticas de la época. Como miembro de una familia prominente, probablemente fue preparado para el liderazgo desde temprana edad, sometiéndose a un riguroso entrenamiento en las artes de la guerra y el gobierno. Su educación habría incluido el dominio de la esgrima, el tiro con arco, la equitación y otras disciplinas marciales, habilidades esenciales para un guerrero de sangre noble. Trágicamente, Tadakatsu perdió tanto a su padre como a su abuelo durante su adolescencia temprana. Tras la muerte de ellos, entró al servicio de Tokugawa Ieyasu, quien en ese entonces también era un joven daimyo. Con el tiempo, Tadakatsu llegaría a convertirse en uno de los vasallos más confiables de Ieyasu y en uno de sus principales generales. La leyenda dice que Tadakatsu participó en su primera batalla a la temprana edad de 13 años en el año 1560. Al principio, su tío, Honda Tadasani, mató a un samurái enemigo y le pidió a Tadakatsu que le cortara la cabeza al cadáver. Tadakatsu se negó, declarando su deseo de ganarse su propio mérito mediante su valor personal. Sin dudarlo, se lanzó a la refriega, derribó a un enemigo él mismo y tomó su propio trofeo. Incluso en su juventud, el valor de Tadakatsu era legendario. Su espada fue bautizada en la sangre de la batalla a la temprana edad de 14 años. En el año 1566, a la edad de 19 años, Honda Tadakatsu fue elevado al estimado rango de Hatamoto, un título reservado para los samuráis de alto rango. Con esta promoción se le confió el mando de una unidad de caballería de más de 50 jinetes, reflejo de su promesa marcial y la confianza que su señor depositó en él. Para el año 1570, el formidable señor de la guerra Oda Nobunaga se había convertido en uno de los daimyos más poderosos de todo Japón. Instaló a un shogun títere del clan Ashikaga, tomando el control del gobierno central de la nación, mientras se ganaba el respeto y el reconocimiento del propio emperador Ogimachi. Para ese entonces, el emperador tenía un papel más ceremonial, ya que el verdadero poder estaba en manos del shogun o, en este caso, del señor de la guerra que lo controlaba. Sin embargo, a pesar del dominio de Nobunaga, muchos clanes orgullosos e independientes aún se negaban a someterse a su gobierno, y la inestabilidad continuaba latente en todo el país. En medio de este panorama cambiante, Tokugawa Ieyasu, el señor de Tadakatsu, formó una alianza con Nobunaga, pero tal unión trajo consigo más conflictos.
Entre los más feroces oponentes de Nobunaga estaban los clanes Asai y Asakura. Cuando Nobunaga lanzó asedios contra los castillos de Odani y Yokoyama, bastiones de estos clanes rebeldes, la guerra se volvió inevitable la mañana del 30 de julio del año 1570. Comenzó la batalla de Anagawa. Las fuerzas de Oda chocaron con los Asai en el flanco derecho, mientras que las tropas de Tokugawa se enfrentaron a los Asakura en el izquierdo. Pronto la batalla se convirtió en un combate brutal dentro de las aguas poco profundas del río An. Los guerreros de Nobunaga lucharon río arriba contra los Asai, mientras que las fuerzas de Tokugawa, incluyendo a Tadakatsu, pelearon río abajo contra los Asakura. El mando de la retaguardia tuvo un papel crucial cuando el ejército Tokugawa empezó a flaquear ante el avance implacable de los Asakura. Tadakatsu de repente espolió su caballo hacia adelante, cargando solo en el corazón de la fuerza enemiga, que contaba con 10.000 hombres. Este acto audaz sorprendió a sus compañeros y llevó al propio Tokugawa Ieyasu a liderar un contraataque, reuniendo a sus hombres para apoyar a Tadakatsu y detener el impulso de los Asakura. Contra todo pronóstico, las fuerzas Tokugawa cambiaron el rumbo y derrotaron a los Asakura. Ese día Tadakatsu sobrevivió a pesar de haberse puesto en el mayor de los peligros. Un momento cronicado de la batalla describe a Tadakatsu enfrentándose en combate singular contra un imponente guerrero Asakura, descrito como un gigante llamado Magara Naotaka. Sin embargo, su feroz duelo fue interrumpido cuando el ejército Asakura comenzó su retirada después de que las fuerzas Asakura derrotaran a Tokugawa. Ieyasu envió de inmediato a Tadakatsu y a Sakai Yasumasa para reforzar a Oda Nobunaga, quien estaba teniendo dificultades contra los Asai en el flanco derecho, mientras los hombres de Tadakatsu atacaban el flanco de Asai Nagamasa. Las líneas enemigas cedieron ante el ataque de pinza. En el caos de ese último empuje, Tadakatsu volvió a luchar, sin preocuparse por su propia vida, y, sorprendentemente, ni una sola espada, flecha o bala lo tocó. Esta supervivencia milagrosa en medio de un combate tan feroz se convertiría en el sello distintivo de su leyenda. Un guerrero cuyo valor solo era igualado por el favor del destino y cuyo cuerpo no llevaría ninguna herida de batalla, solo el aura inquebrantable de la invencibilidad. En el año 1572, el renombrado señor de la guerra Takeda Shingen, conocido en todo el país como el Tigre de Kai por su temible destreza militar, lanzó su campaña occidental, con el fin de rodear y aislar a las fuerzas de Oda Nobunaga. En medio de esta creciente amenaza, Honda Tadakatsu lideró un grupo de reconocimiento Tokugawa para observar los movimientos del enemigo. Sin embargo, pronto se encontraron con la vanguardia del ejército Takeda en avance. Los exploradores Tokugawa intentaron retirarse rápidamente, pero las tropas Takeda los persiguieron de manera veloz e implacable, y un enfrentamiento estallaría cerca del río Mikan. Tadakatsu recibió la tarea de comandar la retaguardia de la fuerza principal Tokugawa, que se había posicionado al pie de una colina. Terreno mal adaptado para la defensa, la vanguardia Takeda atacó con fuerza y rapidez, tomando por sorpresa a los hombres de Tadakatsu y causándoles confusión. Su asalto repentino abrumó a las dos primeras de las tres formaciones cansadas de Tokugawa. Para evitar cualquier escape, los Takeda también desataron ráfagas de disparos hacia la posición de Tadakatsu. Frente a la amenaza de una aniquilación total, Tadakatsu tomó una decisión audaz y desesperada. Lanzó una carga furiosa para romper el cerco enemigo. Aunque se consideraba una maniobra suicida, sus hombres esperaban convertirse en soldados muertos. La fuerza de Tadakatsu desafió las probabilidades con un valor extraordinario. Destrozaron las líneas enemigas y se retiraron al castillo de Hamamatsu. Gracias al liderazgo de Tadakatsu, un contingente de Tokugawa, la fuerza principal de Ieyasu, pudo completar su retirada de manera segura. Este enfrentamiento llegó a conocerse como la batalla de Ichinotsaka. La presencia de Tadakatsu en el campo de batalla dejó una impresión duradera. El enemigo notó su llamativo casco con astas y su temible lanza, apodada la cortadora de libélulas, de la que se decía que podía partir una libélula en pleno vuelo.
Su valiente resistencia contra los feroces ataques de los Takeda le valió no solo sobrevivir, sino también la admiración, incluso de quienes se oponían a él. Este fue otro momento en su vida donde el valor triunfó sobre la muerte segura, consolidando aún más su creciente leyenda. En el año 1573, un año después de la batalla de Ichinosaka, el formidable señor de la guerra Takeda Shingen lanzó una gran campaña, liderando un ejército de 30.000 hombres hacia el sur, desde su capital en Kofu hasta la provincia de Totomi. Al mismo tiempo, su general de confianza, Yamagata Masakage, lideró una fuerza secundaria de 5.000 hombres hacia la provincia oriental de Mikawa. Su avance fue rápido y decisivo, capturando tanto el castillo Yoshida como el castillo Futomata con poca resistencia. Enfrentando a Shingen estaba Tokugawa Ieyasu, quien mantenía el castillo Hamamatsu con una fuerza de 8.000 hombres reforzada por 3.000 tropas adicionales enviadas por su aliado, Oda Nobunaga. Sin embargo, a pesar del desequilibrio numérico, el objetivo de Shingen no era enfrentar directamente a Ieyasu ni tomar Hamamatsu. Su verdadera intención era preservar sus fuerzas, evitar el conflicto cuando fuera posible y, en última instancia, atacar al propio Nobunaga, allanando el camino para una marcha hacia Kioto. Según el Koyogunkan, la crónica de las hazañas militares de Takeda, las fuerzas de Shingen superaban en número a las de Ieyasu por un margen de 3-1. Al final de la tarde, mientras los copos de nieve comenzaban a caer del cielo que se oscurecía, los fusileros de Tokugawa, junto con campesinos lanzadores de piedras, abrieron fuego contra las filas de Takeda con armas de fuego. Aún así, una presencia relativamente nueva y formidable en el campo de batalla había demostrado ser eficaz para romper las cargas de caballería, y Ieyasu esperaba que su armamento superior detuviera el avance abrumador de Shingen. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. Naito Masatoyo, al mando de la vanguardia Takeda, lideró un estruendoso asalto de caballería que golpeó con una fuerza devastadora. El contingente de Honda Tadakatsu en el flanco derecho de Tokugawa fue el primero en ser superado. El campo de batalla pronto descendió en caos, muerte, destrucción y derramamiento de sangre que envolvieron las líneas Tokugawa, enfrentando la aniquilación. Ieyasu se preparó para volver a entrar en la refriega él mismo, pero fue disuadido por sus vasallos, quienes le instaron a retirarse y preservar su vida para las luchas que vendrían. A pesar de la devastación, Honda Tadakatsu una vez más emergió de la masacre milagrosamente ileso. En las primeras etapas de la batalla, logró repeler la oleada inicial del asalto enemigo. Pero el puro peso del ataque de los Takeda pronto abrumó la defensa de los Tokugawa. En la fase final de la batalla, Tadakatsu se enfrentó sin miedo al general Takeda, a llamada Masuyuki, mientras que otros generales Tokugawa trabajaban incansablemente para proteger la retirada de Ieyasu. Fue gracias a la notable compostura y liderazgo de Tadakatsu durante la retirada que las fuerzas sobrevivientes de los Tokugawa pudieron escapar del campo de batalla. Aunque el encuentro fue una derrota aplastante, no fue una desbandada total. Gracias al valor, la resiliencia y la habilidad de guerreros como Tadakatsu, los Tokugawa vivirían para luchar un día más. Más tarde, en el año 1573, Honda Tadakatsu recibió la encomienda de capturar el castillo de Nagashino, liderando a sus hombres. Tadakatsu logró derrotar con éxito a la guarnición Takeda, defendiendo la fortaleza, y completó la misión con distinción. Más allá de Nagashino, continuó recuperando varias otras fortalezas clave en toda la provincia de Totomi, asestando un golpe significativo al control de los Takeda en la región. La recuperación de Nagashino fue especialmente vital, ya que le proporcionó a Tokugawa Ieyasu un centro de transporte crucial y una base sólida para futuras operaciones. La fortuna pronto favorecería a la alianza Oda-Tokugawa. Takeda Shingen, el temible tigre de Kai, murió poco después de la batalla. Las versiones sobre su muerte varían. Algunos dicen que sucumbió a una vieja herida de guerra, otros a la bala de un asesino,
y otros más a una enfermedad, quizá neumonía, fuera cual fuera la causa. Su fallecimiento marcó un punto de inflexión en la guerra. Su hijo y heredero, Takeda Katsuyori, aunque era un estratega capaz por derecho propio, carecía tanto del brillo de su padre como de la formidable reputación que alguna vez inspiró temor en el campo de batalla. Sin embargo, Katsuyori continuó la lucha, capturando varios castillos y resistiendo los avances de Oda Tokugawa durante años. En el año 1575, las hostilidades estallaron una vez más cuando Katsuyori lideró una incursión en la provincia de Enshu. Tadakatsu, sirviendo bajo Tokugawa Ieyasu, participó en la campaña y ayudó a capturar el castillo Komyo en junio. Más tarde, ese mismo mes, tuvo un papel destacado en la famosa batalla de Nagashino. La caballería Takeda lanzó oleada tras oleada de feroces cargas. Sin embargo, cada asalto fue repelido por una combinación de barricadas de madera y la mortal precisión de los arcabuceros. Tadakatsu mismo comandaba una unidad de mosqueteros que, según algunos relatos, infligió pérdidas devastadoras al enemigo. Tadakatsu incluso dejó a un lado su arma de fuego y tomó su legendaria lanza, cargando al frente de las líneas para detener personalmente el avance de los soldados enemigos. La batalla de Nagashino fue una victoria crucial para las fuerzas de Oda Tokugawa, ya que el clan Takeda perdió a 10.000 hombres y la mayoría de sus generales de alto rango murieron. Tras la victoria, Tadakatsu se movió rápidamente para capturar el castillo Sugawara, consolidando aún más el impulso de la alianza. En 1581, Tadakatsu participó en el asalto Tokugawa al castillo Tanaka, entonces controlado por el general Takeda Ichigo Nobutatsu. Se dice que Tadakatsu escaló los muros del castillo y luchó ferozmente contra los defensores del castillo. Más tarde ese mismo año, durante el asedio de Takatenjin, Tadakatsu una vez más encabezó el ataque, ayudando a tomar la fortaleza y a matar al general Takeda, Okabe Motonobu. La caída del clan Takeda llegó rápidamente. En el año 1582, Takeda Katsuyori encontró su final en la batalla de Tenmokusan, también conocida como la última resistencia de los Takeda. Aunque Honda Tadakatsu no luchó en esa batalla final, el colapso de los Takeda marcó el fin de una era, una en la que Tadakatsu desempeñó un papel fundamental. La poderosa alianza entre Tokugawa Ieyasu y Oda Nobunaga llegó a un final repentino y trágico con la muerte de Nobunaga en el año 1582. Fue traicionado y emboscado por uno de sus generales más confiables, Akechi Mitsuhide, en lo que la historia conocería como el incidente de Honnoji, un punto de inflexión que sacudió los cimientos de Japón con la muerte del señor de la guerra más dominante del país, Tokugawa. Ieyasu se encontró expuesto y sin la protección de Nobunaga, varado en Sakai, en lo profundo de territorio hostil. Ieyasu y sus vasallos más cercanos, incluido el siempre leal Honda Tadakatsu, comenzaron un arduo y peligroso viaje de regreso a la provincia de Mikawa. Sin embargo, su camino estaba lleno de peligros, no solo por las facciones rivales, sino también por grupos de predadores conocidos como Ochimu Shagari, bandas de forajidos armados que cazaban y emboscaban a samuráis en retirada o sin amo para saquearlos y vengarse. Durante este peligroso viaje, Tadakatsu, junto con otros vasallos veteranos de Tokugawa, lucharon valientemente para defender a su señor. Una y otra vez repelieron emboscadas, abatieron a posibles asesinos y, cuando fue necesario, incluso ofrecieron sobornos en oro y plata para comprar un paso seguro. Tadakatsu, como siempre, se distinguió por su valentía y ferocidad, matando personalmente a muchos de los bandidos que se atrevieron a amenazar la seguridad de su grupo. Su espada nunca descansó y su vigilancia nunca flaqueó hasta que finalmente llegaron a la seguridad de Mikoa. El Yatada Nikki, el diario personal de Matsudaira Yatada, quien era el hermano de Ieyasu, registra el sombrío costo de su escape. De los muchos que comenzaron el peligroso viaje, solo 34 sobrevivieron para llegar a la residencia de Yatada. Más de 200 habían perecido en el camino. Sin embargo, una vez más, contra enormes probabilidades,
Honda Tadakatsu salió ileso, siendo una figura constante de fortaleza en medio del miedo y caos. Tras la muerte de Oda Nobunaga, estalló una feroz lucha por el poder entre sus hijos y antiguos generales, cada uno compitiendo por heredar el manto del señor de la guerra más poderoso de Japón. De entre el caos, una figura se destacó: Toyotomi Hideyoshi, quien alguna vez fue un humilde soldado raso de origen campesino. El ascenso extraordinario de Hideyoshi, gracias a su talento, estrategia y carisma, le valió la lealtad de muchos de los antiguos vasallos de Nobunaga y consolidó su posición como el gobernante de facto de Japón. Tokugawa Ieyasu, sin embargo, veía con sospecha el rápido ascenso de Hideyoshi y se alineó con Oda Nobukatsu, el hijo de Nobunaga. Ieyasu pudo haber visto las acciones de Hideyoshi como un exceso, un intento de usurpar el poder y el legado de su difunto señor. Esta tensión culminó en un conflicto abierto recordado en la historia como la campaña de Komaki. Durante esta campaña, Tadakatsu actuó tanto como diplomático como guerrero. Inició negociaciones con el clan Akai de la provincia de Tamba, liderado por Yishida Tokinao, el hermano menor del difunto Akai Naomasa Tokinao. Buscando restaurar el prestigio de su clan, juró su apoyo a la causa Tokugawa y reunió un ejército en Tamba en nombre de Ieyasu. Mientras Ieyasu partía para enfrentarse a las fuerzas Toyotomi en Nagakute, Tadakatsu permaneció apostado en Komaki. Allí observó un gran ejército Toyotomi avanzando, liderado por Hideyoshi en persona. Con solo un puñado de hombres, Tadakatsu cabalgó audazmente para enfrentarse al ejército. Su desafío audaz, plantándose desafiante ante todo un ejército, dejó una impresión duradera. Según algunos relatos, Hideyoshi, al reconocer el valor de Tadakatsu, ordenó a sus tropas que no atacaran al pequeño destacamento Tokugawa como un gesto de respeto hacia un compañero guerrero de gran renombre. Después de los enfrentamientos en Komaki y Nagakute, la lucha llegaría a un punto muerto. Aunque Ieyasu había asegurado ventajas tácticas en ambas batallas, ninguno de los bandos obtuvo un control decisivo. Finalmente, a principios del año 1585, Tokugawa Ieyasu y Toyotomi Hideyoshi llegaron a un acuerdo y firmaron la paz, dejando a un lado su rivalidad en nombre de la estabilidad política. Honda Tadakatsu fue nombrado uno de los 4 reyes celestiales de Tokugawa, una distinción de máximo honor otorgada a los generales más destacados, leales, capaces y confiables que sirvieron a Tokugawa Ieyasu durante su ascenso al poder. Tadakatsu, en particular, se destacó entre ellos por su valentía inigualable, destreza en el campo de batalla y devoción inquebrantable. Desde su juventud luchó en casi todas las campañas importantes junto a Ieyasu y ni una sola vez resultó gravemente herido. Sus hazañas se volvieron legendarias. Cargaba solo contra las filas enemigas, se mantenía firme ante probabilidades abrumadoras y salía cada vez sin un solo rasguño. Su icónico casco, adornado con grandes astas, y su famosa lanza, la cortadora de libélulas, lo distinguían aún más como un guerrero de estatus casi mítico. El título de Rey Celestial era tanto simbólico como práctico. Se inspiraba en la cosmología budista, donde los 4 reyes celestiales son guardianes divinos que protegen el reino del caos. En la corte de Tokugawa Ieyasu, el título significaba que estos 4 hombres eran los protectores espirituales y estratégicos de su dominio. Servían no solo con fuerza en las armas, sino también con sabiduría, disciplina y un profundo sentido del deber. Tadakatsu ganó su lugar entre ellos gracias a años de servicio inquebrantable, una habilidad incomparable en la guerra y una reputación que incluso sus enemigos respetaban. Se decía que él era el guerrero que superó a la muerte. El poderoso señor de la guerra, Oda Nobunaga, incluso elogió a Tadakatsu, llamándolo un samurái entre samuráis. Los últimos años del reinado de Toyotomi Hideyoshi estuvieron marcados por la inquietud y la incertidumbre. Tras la muerte de Hideyoshi, su único heredero, Toyotomi Hideyori, tenía apenas 5 años, dejando un peligroso vacío de poder en el corazón de la frágil estructura política de Japón. Las tensiones se dispararon en la capital
donde los rumores de complots de asesinato contra Tokugawa Ieyasu llenaban el aire. En respuesta, Ieyasu comenzó a movilizar sus fuerzas. Mientras tanto, su principal oposición, Ishida Mitsunari, conspiraba con figuras como Otani Yoshisugu, Mashita Nagumori y Onkokuji Ikes. Para formar una coalición anti-Tokugawa, nombraron a Mori Teramoto como el líder nominal de su ejército del oeste, mientras que las fuerzas Tokugawa pasaron a la historia como el ejército del este en el año 1600, cuando la guerra se avecinaba. Honda Tadakatsu desempeñó un papel crucial en la campaña Tokugawa contra la facción de Ishida. El 29 de septiembre, Tadakatsu lideró un ejército hacia el castillo de Gifu, con un número de soldados que ascendía a 35,000 ins. En la batalla subsiguiente del castillo de Gifu, el aliado de Ishida, Oda Hidenobu, se encontró aislado, frente a una derrota inevitable. Hidenobu se preparó para acometer seppuku, pero fue persuadido de rendirse. Así, el castillo de Gifu cayó ante el ejército del este al mes siguiente. Tadakatsu participó en la batalla de Kuisegawa. Durante el enfrentamiento, dos generales Tokugawa fueron atrapados en una emboscada por el flanco mientras perseguían a los oficiales del ejército del oeste, Shima Sakon y Akashi Teruzumi. Tadakatsu llegó justo a tiempo para detener el avance enemigo, permitiendo que sus compañeros escaparan y frenando el impulso de las fuerzas del oeste. Más tarde ese año llegó la decisiva batalla de Sekigahara, la batalla más grande y trascendental en la historia feudal de Japón. Como comandante en el ejército del este, Tadakatsu una vez más demostró su ferocidad. En un momento de la batalla, cargó profundamente en las líneas enemigas, llegando hasta los campamentos de poderosos comandantes del oeste. En medio de la refriega, su famoso caballo fue herido de un disparo o alcanzado por una flecha, dejando a Tadakatsu varado y rodeado por soldados enemigos. En un momento de gran peligro, su leal vasallo, Kaji Katsutada, salió en su ayuda, ofreciéndole su propio caballo, rescatando a Tadakatsu del cerco. Según algunas fuentes, después de que importantes generales del oeste como Otani Yoshisugu y Shima Sakon cayeran en batalla, la unidad de Tadakatsu avanzó a través de las líneas enemigas que se desmoronaban. El ejército del oeste, abrumado, rompió formación y huyó. Con esta abrumadora victoria en Sekigahara, Tokugawa Ieyasu emergió como el indiscutible amo de Japón. Con el tiempo sería nombrado shogun, restaurando la autoridad del shogunato y poniendo fin al período Sengoku, cerrando el capítulo de siglos de guerra civil y dando inicio a la larga paz de la era Tokugawa. En el año 1609, Honda Tadakatsu decidió retirarse de una vida dedicada al servicio inquebrantable y la gloria. El manto de liderazgo del clan Honda pasaría a su hijo, Honda Tadamasa, aunque Tadakatsu se alejó del campo de batalla. Una última leyenda llegaría a rodear su partida de este mundo. Un final apropiado para un hombre cuya vida misma se había convertido en materia de mito. Conocido en toda la tierra como el guerrero que superó a la muerte, Tadakatsu había luchado en incontables batallas sin sufrir jamás una herida grave. Sin embargo, según la leyenda, en el año 1610, mientras disfrutaba de uno de sus pasatiempos favoritos, tallar madera, accidentalmente se cortó la mano. Fue la primera vez en su vida que sangró por una hoja al ver su propia sangre. Algo dentro de él se agitó. Algunos dicen que lo tomó como una señal de que su espíritu invencible había cumplido su propósito. Él resolvió en silencio que su tiempo había llegado y falleció meses después, a la edad de 63 años, no por la espada ni por enfermedad, sino por la voluntad de su propio corazón. Su legado perduró no solo en la historia, sino también en su linaje. Su nieto, Honda Taratoki, se casaría con Senhime, la querida nieta de Tokugawa Ieyasu, entrelazando simbólicamente la sangre de dos de las familias más poderosas y legendarias de Japón. La famosa lanza de Tadakatsu, la cortadora de libélulas, fue consagrada como una de las 3 grandes lanzas de Japón. Junto a esta arma, también empuñaba una katana forjada por el legendario herrero Masamune.
La hoja llamada Nakasukasa ahora es venerada como un tesoro nacional de Japón. Honda Tadakatsu hoy es recordado como uno de los más grandes samuráis de Japón, un guerrero de honor incomparable, fuerza y renombre inmortal. Miyamoto Musashi fue un legendario espadachín japonés, estratega, artista y escritor, cuyo nombre se ha vuelto inmortal gracias a relatos sobre su habilidad sin igual. Y con su récord invicto de 62 duelos, la mayoría de ellos a muerte, su vida es un arco increíble, desde la ferocidad juvenil hasta la profunda sabiduría de la vejez. Celebrado como un Kensei o santo de la espada, Musashi fue honrado con un título reservado para guerreros cuya maestría supera incluso a los más grandes maestros de la espada, un estatus al que muchos aspiran pero que pocos logran alcanzar. Él fue el fundador del Niten Ichiryu, un estilo distintivo de esgrima conocido por su uso de 2 espadas. Esta técnica revolucionaria en su época llegó a definir su enfoque hacia el combate. Sin embargo, la influencia de Musashi se extiende más allá del campo de batalla. Él es el autor del Libro de los 5 Anillos, una obra atemporal de estrategia marcial, filosofía y percepción espiritual. Se cree que Musashi luchó en la batalla crucial de Sekigahara, el enfrentamiento más grande y trascendental en la historia feudal de Japón. También participó en el sitio de Osaka, una serie de conflictos brutales entre el shogunato Tokugawa y el clan Toyotomi. Esta campaña culminó con la caída de los Toyotomi y marcó el final del período Sengoku, una época de guerras interminables. Hasta el día de hoy, Musashi es ampliamente considerado como el mejor espadachín que jamás haya existido. Su legado perdura no solo en los relatos sobre su destreza en combate, sino también en la sabiduría de sus escritos, que siguen inspirando a guerreros, filósofos y buscadores de la verdad en todo el mundo. Esta es su historia. Musashi nació en el año 1584 en la provincia de Harima, durante una época de gran agitación. Era el capítulo final de la edad de oro de los samuráis, cuando se libraban las últimas batallas decisivas de la guerra feudal. Él llegó al mundo como miembro de una familia samurái impregnada en las tradiciones de la disciplina marcial y el honor. Su padre, un maestro espadachín y jefe de su propio dojo, era hábil en el combate y severo de carácter. Sin embargo, detrás de la máscara de autoridad, albergaba resentimiento hacia su hijo, viendo en el joven Musashi un espíritu rebelde, arrogante, crítico y desobediente. Su relación era distante y amarga cuando Musashi tenía 8 años. Incapaz de soportar la naturaleza fría y autoritaria de su padre, Musashi huyó de su casa y encontró refugio con su tío, Dorin, un monje budista. Durante 5 años formativos, Dorin cultivó los talentos del niño no solo en las artes marciales, sino también en la caligrafía y la pintura, buscando templar la naturaleza salvaje del joven con disciplina espiritual y artística. Pero la llama de la naturaleza feroz de Musashi seguía ardiendo, y para cuando cumplió 13 años, el rumbo de su vida tomaría un giro decisivo y violento. Un día, un espadachín errante llamado Arima Kihei llegó al pueblo, un duelista experimentado que había viajado por todo Japón perfeccionando sus habilidades en combate. Con audacia temeraria, el joven Musashi desfiguró el aviso publicado y escribió valientemente su propio nombre en lugar del oponente previsto. Fue un acto de desafío e imprudencia, uno que no podía ser ignorado. Cuando un mensajero llegó al templo de Dorin para anunciar que Arima había aceptado el desafío, el monje quedó atónito. Suplicó en nombre de Musashi, señalando la juventud e inexperiencia del chico. Pero Arima fue inflexible. La única redención que aceptaría sería una disculpa personal ofrecida en el momento y lugar señalados. El día del duelo llegó cuando Dorin comenzó a ofrecer la disculpa. Musashi rompió hacia adelante blandiendo un bastón de madera de casi 2 metros con un grito. Desafió a Arima directamente. El espadachín respondió con un rápido tajo de su espada, pero Musashi esquivó, acortó la distancia y arrojó a Arima al suelo mientras él luchaba por levantarse. Musashi lo golpeó entre los ojos
y le propinó una brutal paliza, apaleándolo hasta la muerte con su bastón. El asesinato de Arima fue brutal, psicótico, carente de cualquier estilo o habilidad formal. Pero Musashi había ganado su primer duelo y acababa de matar a su primer hombre a la temprana edad de 13 años. En el año 1599, a la edad de 15 o 16 años, Musashi dejó su aldea y nunca miró atrás. Confió las posesiones de su familia, muebles, armas y otras reliquias a su hermana y a su esposo. Desde ese momento viviría bajo un solo credo inquebrantable. El propósito de cualquier duelo es ganar por cualquier medio necesario. Esta filosofía intransigente moldeó su camino, permitiéndole forjar un estilo de esgrima único y letal. Adoptando la vida de un guerrero errante que buscaba perfeccionar su espíritu marcial, Musashi recorrió la tierra en busca de desafíos y combates. Cuando tenía solo 16 años, Musashi registró una hazaña notable en sus propios escritos. Cuando tenía 16 años, derroté a un estratega hábil, Tadashima Akiyama. Un encuentro que casi con certeza terminó con la muerte de Akiyama. En el año 1600, Musashi se vio envuelto en uno de los eventos más decisivos de la historia japonesa, la batalla de Sekigahara. Durante más de un siglo y medio, Japón había estado fracturado por la guerra civil, con señores de la guerra rivales compitiendo por el título de shogun, el máximo gobernante militar de Japón. 2 años antes, en 1598, Toyotomi Hideyoshi, el hombre más poderoso de Japón, había muerto dejando a su hijo de 5 años como heredero. En la caótica lucha por el poder que siguió, más de 160,000 guerreros se reunieron en las llanuras cerca del pueblo de Sekigahara, y las fuerzas se alinearon en 2 grandes bandos. El ejército del oeste estaba compuesto por señores de la guerra leales que luchaban en nombre del heredero niño de Hideyoshi, y el ejército del este liderado por Tokugawa Ieyasu, y uno de los, si no es que el más poderoso señor de la guerra en Japón. Entre el mar de guerreros había miles de espadachines errantes que esperaban ganar honor y empleo en el campo de batalla. Musashi era uno de ellos. Se unió al ejército de Ukita Haide, un destacado daimyo y general de la coalición occidental. Se dice que Musashi luchó junto a los hombres de Ukita en lo que se convirtió en uno de los enfrentamientos más feroces de la batalla. Musashi lucharía contra las tropas de Fukushima Masanori. Inicialmente las fuerzas de Yukita hicieron retroceder a sus enemigos, ganando la ventaja, pero pronto ocurrió un desastre. Sin que las fuerzas de Yukita lo supieran, varios generales aliados se habían pasado en secreto al bando Tokugawa. Cuando los traidores se volvieron contra sus antiguos camaradas, el curso de la batalla cambió drásticamente. El ejército del este tomó el control del campo y las fuerzas occidentales fueron aplastadas. Cómo Musashi sobrevivió a la masacre sigue siendo un misterio. Lo que se sabe es que luchó con valentía y distinción, aunque sus esperanzas de obtener un título de samurái se desvanecieron. Los guerreros sobrevivientes, heridos y aún vestidos con armadura, fueron cazados y asesinados. Musashi, escapando por poco con vida, se convirtió en un fugitivo. Aunque había apostado y perdido todo, la batalla dejó una marca indeleble en su espíritu. Reflexionaría sobre sus lecciones por el resto de su vida. Durante los siguientes 4 años, Musashi vagó por la tierra sin riqueza, sin armadura y sin reputación a su nombre. Vivía en casi total pobreza, levantándose con el sol y dedicando incontables horas cada día a la búsqueda incansable de la maestría y el dominio de la espada. El joven salvaje e impulsivo, que alguna vez buscó la gloria a través del derramamiento de sangre, había comenzado a cambiar sus encuentros con la muerte, y el caos de la batalla había templado su espíritu. En la soledad y la adversidad, una disciplina más profunda echó raíces durante este periodo de transformación. Musashi perfeccionó su distintiva técnica de 2 espadas, una forma revolucionaria de combate que se convertiría tanto en su legado personal como en un arte marcial formal. A diferencia de los estilos tradicionales que dependían de empuñar una sola espada con ambas manos,
El método de Musashi enfatizaba el equilibrio, la fluidez y la adaptabilidad al usar una espada en cada mano. Él creía que sujetar un arma con ambas manos limitaba el rango de movimiento y ralentizaba la respuesta del guerrero. Su innovación permitía una forma de lucha más dinámica y receptiva, adecuada para la imprevisibilidad de una batalla real. Después de años de reclusión y autodisciplina, entrenando a menudo solo en las montañas, Musashi salió de la naturaleza ya no como un vagabundo imprudente, sino como un guerrero de habilidad formidable. El joven guerrero pronto se dirigiría a Kioto. En el año 1604 Musashi llegaría a la ciudad, que en ese entonces era la capital imperial de Japón. Durante los últimos 4 años, Musashi había vivido en reclusión, dedicándose por completo a perfeccionar su técnica de 2 espadas. Ahora, a la edad de 21 años, salió del anonimato con el único objetivo de ganarse el reconocimiento como uno de los más grandes guerreros de Japón. Él entendía que si podía derrotar a los maestros de una de las escuelas de espada más prestigiosas de Kioto, su nombre se difundiría por todo el país como un reguero de pólvora. Los hermanos Yoshioka, Seijuro y luego Shishiro eran los líderes de la reconocida escuela de artes marciales Yoshioka. Su reputación era formidable para comprender el prestigio de su escuela. Hay que entender que los Yoshioka alguna vez sirvieron como instructores oficiales de espada para los shogun Ashikaga, los gobernantes más poderosos de Japón. Entre sus alumnos notables estaba Ashikaga Yoshiteru, el mismo un shogun. Celebrado por su habilidad legendaria con la espada, durante su vida fue considerado uno de los mejores espadachines de la nación. De los 2 hermanos, Seijuro era el mayor, conocido por su enfoque intenso y su actitud calmada, cualidades que le daban una ventaja distintiva en el combate. Su hermano menor, Shichiro, era impulsivo y de temperamento fuerte. Cuando Musashi los desafió, se burlaron de la idea. Para ellos, él era un vagabundo sin nombre, poco más que un campesino, pero no podían ignorar su linaje. El padre de Musashi, Shinmen Munisei, alguna vez fue considerado un maestro espadachín por derecho propio, y esa reputación exigía que los Yoshioka aceptaran el desafío. La leyenda cuenta que durante la vida del shogun Yoshiteru se organizó un combate formal entre la escuela Yoshioka y el padre de Musashi. Munisei había ganado por un margen de 2-1, un resultado que hirió el orgullo de los Yoshioka. Ese recuerdo aún persistía, una ofensa transmitida de generación en generación. Ahora, con Musashi frente a ellos, vieron una oportunidad no solo de demostrar su propia superioridad, sino también de vengar el honor de sus predecesores. Enfurecidos y ansiosos por restaurar el nombre de su familia, aceptaron enfrentarse al joven guerrero. Según la leyenda, el día del duelo acordado, Yoshioka Seijuro, el mayor de los 2 hermanos, estaba preparado y sereno esperando a su retador, pero Musashi no aparecía por ningún lado. Las horas pasaron. Este retraso no fue un accidente, sino una táctica deliberada, la manera de Musashi de desconcertar a su oponente antes incluso de desenvainar la espada. Con cada momento que pasaba, la famosa concentración de Seijuro comenzaba a desmoronarse. Por fin, Musashi parecía tranquilo e indescifrable. Para entonces, la legendaria compostura de Seijuro se había quebrado. Los 2 hombres se enfrentaron, cada uno armado con un bokuto, una espada de entrenamiento de madera. Según los términos, un solo golpe decidiría al vencedor con precisión clínica. Musashi dio un paso adelante y asestó un golpe demoledor en el hombro izquierdo de Seijuro, destrozándole el brazo y terminando el duelo con él avergonzado y derrotado. Seijuro renunció a su título como líder de los Yoshioka y se retiró del mundo de los guerreros, abrazando el camino tranquilo de un monje zen. Pero el nombre de los Yoshioka aún no había agotado su furia. El hermano menor, Dengichiro, de sangre caliente y vengativo, retó a Musashi al día siguiente, esta vez a un duelo a muerte. Una vez más, Musashi llegó tarde.
el tiempo suficiente para avivar la furia de Dentichiro hasta volverlo imprudente. Cuando comenzó el duelo, Musashi no perdió tiempo y asestó un solo y rápido golpe a la cabeza. Derribó a su oponente al instante y, según algunos relatos, lo golpeó tan fuerte que murió en el acto, con ambos hermanos derrotados. La escuela Yoshioka, que alguna vez fue una venerable institución de esgrima, quedó en ruinas, su legado destrozado por la mano de un ronin desconocido de un pueblo rural. El liderazgo del clan ahora recaía en un niño de apenas 12 años llamado Mata Shichiro. Desesperado por restaurar el honor de su familia, el joven heredero lanzó un desafío formal al hombre que los había deshonrado. El duelo se fijó para el anochecer, un detalle que despertó las sospechas de Musashi. Al presentir traición, llegó al lugar antes de tiempo y se ocultó en la oscuridad que rodeaba el templo. Su precaución estaba bien fundada. Cuando el joven llegó, no venía solo. Al acecho en las sombras había hombres armados, espadachines, arqueros y fusileros, listos para tender una emboscada. El chico era simplemente el cebo antes de que pudieran actuar. Musashi atacó. Saliendo de la oscuridad, Musashi se lanzó contra el chico y lo decapitó de un solo golpe despiadado. Rodeado de enemigos, Musashi desenvainó su segunda espada y luchó abriéndose paso entre la emboscada, derribando a quienes buscaban su vida antes de desaparecer entre los campos de arroz. Más allá, así la escuela Yoshioka llegó a su fin. Entre los años 1605 y 1612, Musashi viajó por todo Japón en lo que se conocía como una peregrinación de guerrero, una búsqueda personal de perfeccionamiento marcial. En el camino, participó en numerosos duelos, perfeccionando su habilidad con cada encuentro. En el año 1607, a la edad de 24 años, Musashi buscó a un oponente formidable, conocido ahora solo por su apellido, Shishiro. Este hombre era un espadachín respetado, famoso por su dominio de la Kurashigama, un arma que consiste en una hoz unida a una cadena con un extremo pesado. Shishiro, al escuchar sobre la creciente leyenda de Musashi, estaba decidido a poner fin a la idea de su invencibilidad. Cuando se encontraron, Shishiro inmediatamente comenzó a girar la cadena de su arma. El peso de hierro silbaba por el aire en arcos mortales. Musashi observó el movimiento cuidadosamente, incluso admirando la elegancia de la técnica para medir la distancia y el alcance del arma giratoria. Musashi cambió su katana a la mano izquierda y desenvainó su wakizashi con la derecha, adoptando la poco ortodoxa guardia invertida de dos espadas. Luego, sin dudarlo, avanzó, girando el wakizashi sobre su cabeza en un movimiento extraño, casi hipnótico. Shishido se sorprendió. La visión de la hoja giratoria lo inquietó, rompiendo su concentración. Mientras Musashi acortaba la distancia, Shishido instintivamente comenzó a retroceder. En ese momento crítico, justo cuando su oponente empezó a retroceder, Musashi lanzó la espada corta con una velocidad y precisión asombrosas. La hoja golpeó a Shishido de lleno en el pecho, sin pausa. Musashi avanzó rápidamente y terminó el duelo, derribando a su atónito adversario en un solo y fluido movimiento. Después de vencer a Shishido, Musashi viajó a la nueva capital, Edo. Atraído por el deseo de desafiar a quienes tenían reputaciones formidables, luchó en numerosos duelos, pero los oponentes dignos se volvían cada vez más escasos. En el año 1612, a la edad de 29 años, llegó a la región de Chugoku. Durante los 2 años anteriores se había quedado en Edo buscando organizar combates, pero su condición de forajido arrojaba una larga sombra, impidiéndole enfrentarse a los mejores espadachines de la época. Frustrado pero no desanimado, volvió a tomar el camino, ansioso por combatir. Sin embargo, incluso este camino se vio obstaculizado, ya que la rígida maquinaria de la burocracia dictaba que cada duelo debía ser oficialmente autorizado, un proceso plagado de retrasos. Musogo Nosuke era un samurái reconocido y el fundador tradicional de la escuela Korui de Jojutsu, el arte marcial del bastón corto. Al igual que Musashi,
Él era un espadachín errante, impulsado por la búsqueda de oponentes dignos y el perfeccionamiento de su técnica junto con sus duelos. Enseñó esgrima a unos pocos seleccionados, y su reputación creció como un guerrero formidable que, según la leyenda, había derrotado a muchos de los mejores de Japón sin haber probado jamás la derrota. Incluso se decía que anteriormente se había encontrado y derrotado al padre de Musashi cuando Musashi se presentó ante él. Se dice que lo hizo con Usuke. Cuando le preguntaron con un dejo de desdén si la técnica del hijo igualaba a la del padre, Musashi respondió con calma: si has visto la técnica de mi padre, entonces has visto la mía. El duelo comenzó con Usuke, rebosante de confianza, se lanzó hacia adelante con la espada en mano, pero Musashi, tranquilo y sereno, esquivó el golpe sin esfuerzo en un instante. Cruzó su espada larga y corta en una parada en forma de X, atrapando la hoja de Gonosuke y deteniendo el ataque con un control impecable. Atónito por la facilidad con la que había sido superado, Gonosuke se retiró en silencio. La derrota le dolió más que cualquier filo. Buscando comprensión, se retiró a un monasterio, donde se dedicó a la meditación y la introspección. El duelo más célebre de Musashi fue contra el famoso samurái Sasaki Kojiro, un guerrero tan hábil con la espada. Se ganó el temible título de El Demonio de las Provincias Occidentales. Según la leyenda, en la primavera del año 1612, Musashi, de 29 años, se dirigió a Kokura, en el norte de Kyushu. Allí fue recibido por Nagaoka Sado, un samurái vasallo del clan Hosokawa y exalumno del padre de Musashi. Por destino o coincidencia, otro gran espadachín también se encontraba en Kokura al mismo tiempo, Sasaki Kojiro. Mientras Musashi aún estaba construyendo su reputación como duelista, Kojiro ya era un maestro bien establecido, ampliamente considerado como uno de los mejores, si no es que el mejor espadachín de todo Japón. Su reputación lo precedía. No solo era insuperable en combate, también era conocido como un hombre refinado, culto, elegante y hábil en el arte de los modales cortesanos. Kojiro se hospedaba entonces en el castillo como invitado de honor de la familia Hosokawa. Se rumoraba que pronto se uniría al séquito personal de Hosokawa Tadaoki. Kojiro era especialmente venerado por una técnica de su propia invención, la reversa de la golondrina. La historia la describe como una maniobra engañosa en la que, después de dar un poderoso golpe descendente, el espadachín giraba repentinamente la muñeca para lanzar un tajo ascendente igual de letal, tomando por sorpresa a su oponente. Según la leyenda, Kojiro perfeccionó este movimiento cortando golondrinas en pleno vuelo con su katana. Otros afirmaban que la técnica imitaba el movimiento fluido e impredecible de una golondrina justo antes de emprender el vuelo. Musashi, sin embargo, era un tipo de guerrero completamente diferente, misterioso y poco convencional. Él había surgido aparentemente de la nada, sin reclamar maestro, escuela ni linaje alguno. Aunque su habilidad era innegable, muchos todavía lo veían como un vagabundo peligroso, un solitario impredecible que desafiaba la tradición. Sin embargo, la oportunidad que tenía ante él era irresistible. Enfrentar a un espadachín de la talla de Kojiro era un desafío que Musashi no podía ignorar. Envió la carta de desafío habitual que Kojiro aceptó sin dudarlo. La situación era delicada. Musashi, un invitado de un vasallo de Hosokawa, estaba desafiando a otro invitado del propio Lord Hosokawa. Sin embargo, no hubo objeciones y Kojiro aceptó el desafío. El duelo se fijó para las 8 de la mañana del 14 de abril. Sin embargo, en la víspera de la batalla, Musashi desapareció. Se realizó una búsqueda en Kokura, pero Musashi había desaparecido tan silenciosamente como una sombra. Al anochecer, la mañana del duelo amaneció clara y tensa. Sasaki Kojiro llegó a Nata la playa exactamente a la hora acordada, vestido impecablemente con sus mejores ropas y con una postura serena. Su mente estaba aguda para el enfrentamiento que se avecinaba, pero no había señales de su oponente. Los minutos se convirtieron en horas. Kojiro y los testigos reunidos esperaban de pie, y su anticipación se transformaba poco a poco en inquietud.
Entonces, a lo lejos sobre el agua, apareció un pequeño bote de remos con su figura inconfundible. Era el propio Musashi. Esa misma mañana, los samuráis del clan Hosokawa lo habían encontrado profundamente dormido en una posada modesta. Cuando lo despertaron, se tomó su tiempo para desayunar y se vistió sin prisa. No dio ninguna señal de que estaba a punto de entrar en un duelo que podría costarle la vida. Musashi llegó a la isla mucho después de la hora programada, pero completamente sereno. No había la más mínima señal de ansiedad en su comportamiento. No llevaba ropa ceremonial, solo las prendas ásperas y gastadas de su vida cotidiana. Las mangas de su kimono estaban atadas detrás de su espalda con una cinta para facilitar el movimiento y una toalla áspera le envolvía la frente. En sus manos no había una hoja pulida, sino una espada de madera tallada esa mañana a partir de un remo de bote. Burda en forma, pero empuñada con determinación. Frente a él estaba Kojiro, una visión de elegancia, vestido con telas lujosas y sosteniendo un arma magistralmente forjada. El contraste era marcado, lo pulido y lo rústico, lo formal y lo salvaje. Un hombre de tradición y el rebelde de instinto eran como el día y la noche, cada uno un reflejo de lo que el otro no era. En cuanto Kojiro lo vio bajar del bote, lo regañó desde la orilla. ¿Tienes tanto miedo que hasta olvidaste la hora de nuestro duelo?, le espetó. Musashi no dijo ni una palabra y simplemente se puso en guardia, con su espada de madera acercándose lentamente a su oponente. Kojiro se preparó para enfrentarlo, desenvainó su katana y arrojó la funda al suelo. Este acto era una señal de que la pelea sería a muerte. Mientras las olas arrastraban la funda de Kojiro mar adentro, Musashi esbozó una sonrisa burlona. «Ya perdiste, Kojiro», dijo con calma. «El resultado de este duelo ya está decidido». Kojiro, desconcertado, entrecerró los ojos. «¿De qué estás hablando?». Musashi respondió con un tono tan casual como si estuviera comentando sobre el clima. ¿Desde cuándo un guerrero que espera sobrevivir descarta la vaina de su espada? Musashi era un maestro no solo de la espada, sino también de la mente. Sus palabras, al igual que su tardanza, eran armas en sí mismas. Actos sutiles de guerra psicológica destinados a desconcertar a su oponente. La funda descartada, el retraso de horas, la vestimenta poco ortodoxa, todos movimientos calculados, en un juego que Kojiro apenas comenzaba a entender. Aunque Kojiro mantenía la compostura, la arrogancia de Musashi cortaba más profundo que cualquier espada. Decidido a silenciarla, Kojiro alzó su espada, adoptando la guardia alta y preparándose para atacar. Bajaría su temible espada sobre la frente de Musashi y terminaría el duelo de un solo golpe. Pero Musashi ya estaba en movimiento cuando la gran espada de Kojiro cortó el aire como un rayo. El golpe de Musashi cayó en el mismo instante, su espada de madera descendiendo en un arco, apuntando directamente a la cabeza de Kojiro. En ese único instante el destino quedó sellado. Ambos golpes impactaron casi al mismo tiempo. Luego, quietos, los dos guerreros se quedaron inmóviles, atrapados en las posturas finales de sus ataques, tan quietos como estatuas. Un silencio sepulcral cayó sobre la playa. El tiempo mismo pareció detenerse. Nadie se atrevió a respirar y entonces, suavemente, la toalla atada en la frente de Musashi se soltó y ondeó. Había sido cortada en dos. Los pedazos fueron llevados por el viento y se alejaron como pétalos caídos, y en el siguiente instante Kojiro se desplomó, silencioso, sin vida, sin hacer ruido. Por fin Musashi se movió. Avanzó, cerró la distancia en 2 pasos y asestó un golpe final y rápido para asegurar el fin de su oponente. Se quedó de pie sobre el cuerpo inmóvil de Kojiro, impasible, observando hasta que el último estremecimiento de vida desapareció. Luego, sin decir una palabra, se volvió hacia los testigos reunidos. Se inclinó con una formalidad tranquila y luego caminó con determinación silenciosa hacia el bote que lo esperaba. Subió a bordo sin dudarlo y partió hacia el continente. Se quedó en silencio,
con la mirada fija en el mar abierto frente a él, mientras las olas lo alejaban de la orilla. Según cuenta la leyenda, entre los años 1614 y 1615, Musashi participó en el sitio de Osaka, un conflicto crucial entre el shogunato Tokugawa y el clan Toyotomi. En el centro del conflicto estaba Toyotomi Hideyori, hijo del difunto Toyotomi Hideyoshi, quien alguna vez fue el hombre más poderoso de Japón. Durante años, Hideyori vivió en reclusión mientras los rumores difundidos por su tutor designado por los Tokugawa, Katagiri Katsumoto, lo pintaban como débil e ineficaz en un intento de evitar la agresión del shogunato. Sin embargo, en el año 1611, Hideyori se reunió con Tokugawa Ieyasu, quien se sorprendió al descubrir que el joven era mucho más capaz de lo que esperaba. Para el año 1614, Hideyori había comenzado a reconstruir el castillo de Osaka y a reunir una fuerza de ronin y opositores al régimen Tokugawa. Un acto visto como desafío, aunque Katsumoto intentó mediar, proponiendo que Yodo Dono fuera enviada a Edo como rehén para aliviar las tensiones, ella se negó. Sospechando traición, Yodo Dono expulsó a Katsumoto y a otros leales a los Tokugawa. Con la diplomacia rota y la resistencia armada aumentando en Osaka, Ieyasu aprovechó el momento y los Tokugawa lanzaron una campaña para aplastar a los Toyotomi de una vez por todas, comenzando así el asedio de Osaka. Se creía que Musashi participó en el ejército Tokugawa bajo el mando de Mizuno Katsutoshi, un poderoso daimyo. Se dice que Musashi actuó como guardaespaldas de Katsutoshi, ya teniendo una reputación como un espadachín increíble. Aunque se registra poco sobre el papel directo de Musashi en el conflicto, se sabe que sirvió bajo las órdenes de Katsutoshi, quien luchó y triunfó en la batalla de Domyoji durante el asedio de Osaka. El enfrentamiento final y decisivo llegó en la batalla de Tennoji, en junio del año 1615, donde las fuerzas Tokugawa rodearon el castillo de Osaka. En un último intento por cambiar el rumbo, Hideyori ideó un plan audaz. Sus comandantes, Sanada Yukimura y Ono Furunaga, enfrentarían a los Tokugawa por el frente, mientras Akashi Morishige lanzaba un ataque sorpresa desde la retaguardia. En medio de esta maniobra, el propio Hideyori cargaría desde el castillo, reuniendo a sus tropas bajo el estandarte de su padre, Toyotomi Hideyoshi. Sin embargo, las fuerzas Tokugawa lideradas por el propio Ieyasu se mantuvieron firmes, aunque Ieyasu resultó herido en la batalla. Sanada fue asesinado y decapitado, y el ataque de flanqueo de Morishige colapsó. Con la estrategia en ruinas, Hideyori quedó como la última línea de defensa. Un bombardeo implacable destruyó gran parte del castillo de Osaka, que luego se incendió. Y poco después, Hideyori y su madre, Yodo Dono, cometieron seppuku. El joven hijo de Hideyori y último heredero de la línea Toyotomi fue ejecutado. Junto con innumerables ronin, el asedio de Osaka marcó la última gran confrontación entre dos ejércitos samurái, y Musashi estuvo ahí para presenciar el final de una era. Él habría tenido alrededor de 30 años durante esta batalla culminante. Miyake Gunbei era un distinguido vasallo al servicio de Honda Tadamasa, varios años después de que Tadamasa hubiera establecido su dominio sobre la región. Musashi abrió un dojo en la ciudad y mostró audazmente un letrero que decía Miyamoto Musashi, el principal espadachín de todo Japón. Con esta proclamación, Tadamasa sintió que era una ofensa a su autoridad y a la reputación de su clan. Ordenó a su vasallo más hábil, Gunbei, que visitara a Musashi y pusiera a prueba su afirmación. En el año 1621, Gunbei fue a ver a Musashi, pero lo hicieron esperar por más de una hora. «Furioso», exclamó, «¡qué insolencia tu hacerme esperar a mí, uno de los principales vasallos del feudo, mientras él está, pero un ronin sin amo!». Por fin, Musashi apareció y sin disculparse dijo: «Si hubiera sabido que tu visita era para retarme a un combate, habría venido antes, pero estaba en medio de una partida de Go con un invitado. Si lo deseas, podemos ir al jardín ahora mismo.
Te dejaré elegir el arma, acero o madera, la que prefieras. Gunbei, aún más irritado por la actitud tranquila e indiferente de Musashi, se contuvo, recordando que su señor le había ordenado únicamente poner a prueba la habilidad de Musashi y no hacerle daño. Cuando salieron al jardín, Gunbei rompió un trozo de bambú para usarlo como arma. Musashi tomó su habitual espada de madera. El duelo terminó en un abrir y cerrar de ojos. Gunbei, atónito por la velocidad y la técnica de Musashi, reconoció sin dudar que Musashi realmente se había ganado su título. Regresó con Tadamasa y le informó que Musashi era, en efecto, el mejor espadachín del país. En el año 1633, Musashi se estableció con Hosokawa Tadatoshi, el daimyo del castillo Kumamoto, quien recientemente se había mudado al dominio de Kumamoto desde Kokura. Durante este periodo, Musashi dedicó gran parte de su tiempo a la enseñanza, la pintura y la introspección, participando en pocos duelos. Sin embargo, un encuentro notable tuvo lugar en el año 1634, cuando se cruzó con Matabe, un célebre maestro de la lanza. Mientras Musashi se hospedaba en Kokura, Matabe lo visitó repetidamente, ansioso por aprender del famoso espadachín. En un momento dado, el señor de Ogasawara solicitó un combate formal entre los dos guerreros. Aunque Matabe estaba reacio, no pudo rechazar la orden de su señor. Para el duelo, Matabe eligió una lanza de bambú, mientras que Musashi seleccionó una espada de práctica de madera. Cuando comenzó el combate, Matabe atacó primero, lanzando ataques rápidos y disciplinados. Pero Musashi, tranquilo y sereno, acortó la distancia y rompió la guardia de su oponente usando una postura media, reclamando la victoria en los dos primeros asaltos. Sin embargo, en el tercer asalto, la lanza de Matabe se deslizó entre las piernas de Musashi. Ante esto, Musashi dio un paso atrás y dijo con una sonrisa irónica: «Me tocaste, así que esta vez he perdido». Luego se volvió hacia los espectadores reunidos y elogió la habilidad excepcional de Matabe con la lanza. Más tarde, Matabe reflexionó sobre el encuentro. «El maestro Musashi es un verdadero experto. Nunca logré asestar un golpe. Me permitió ese último asalto solo para no herir mi orgullo». Para ese entonces, Musashi ya tenía casi 50 años y había pasado su mejor momento físico, pero según esta historia, parecía inigualable en profundidad, humildad y gracia. En el año 1637, Musashi participó en la supresión de la rebelión de Shimabara, un gran levantamiento en el dominio de Shimabara contra el shogunato Tokugawa. La revuelta, que ocurrió del 17 de diciembre de 1637 al 15 de abril de 1638, fue causada por los altos impuestos para financiar la construcción del castillo de Shimabara y la brutal persecución del cristianismo. La rebelión fue liderada por el carismático Amakusa Shiro, de 16 años, una coalición de ronin descontentos y campesinos católicos. En respuesta, el shogunato envió una fuerza de más de 125,000 soldados, apoyados por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Los rebeldes inicialmente sitiaron los castillos de Tomioka y Ondo, pero fueron rechazados por refuerzos de los dominios vecinos. Luego intentaron tomar el castillo de Shimabara, pero nuevamente fracasaron. Los rebeldes se reagruparon en las ruinas del castillo de Ara, que alguna vez fue hogar del clan Arima. Allí, fortificaron su posición usando madera de sus barcos y suministros que habían tomado de varios clanes, preparándose para una última resistencia. Bajo el reinado del shogun Tokugawa Ieyamitsu, las fuerzas combinadas de los dominios locales, lideradas por Itakura Shigemasa, sitiaron el castillo de Hara, el último bastión de los rebeldes de Shimabara. Entre los presentes se encontraba el legendario espadachín Miyamoto Musashi, quien sirvió como asesor militar para ayudar a Hosokawa Tadatoshi, aunque desempeñó principalmente un papel estratégico. Una de las pocas historias verificables sobre la participación de Musashi en combate activo relata un momento en el que fue derribado de su caballo por una piedra lanzada por un rebelde campesino. Una rara visión del ahora envejecido guerrero atrapado en medio del caos de la guerra. Las fuerzas del shogunato, luchando por romper el estancamiento en el castillo Hara,
pidieron ayuda a los holandeses. En respuesta, los holandeses suministraron pólvora y cañones y comenzó un bombardeo total de la fortaleza rebelde. A pesar del asalto implacable, los defensores, muchos de ellos antiguos samuráis experimentados, mantuvieron su posición durante meses, causando pérdidas significativas a las tropas del shogunato. El invierno agravó el conflicto para ambos bandos. Sin embargo, los rebeldes, aislados y sin acceso a suministros, pronto se enfrentaron a la escasez de alimentos y municiones. El 4 de abril del año 1638, en un acto final de desesperación, más de 27.000 rebeldes lanzaron un asalto masivo contra el ejército del shogunato, que contaba con 125.000 soldados. El ataque fracasó y los rebeldes se vieron obligados a retirarse. 8 días después, las tropas del shogunato rompieron las defensas exteriores de la fortaleza. Los rebeldes restantes continuaron resistiendo, infligiendo bajas severas con ferocidad, hasta que finalmente fueron superados el 15 de abril. Después, el shogunato ejecutó a unos 37.000 rebeldes y simpatizantes en una purga brutal. La cabeza decapitada de Amaku Sashiro, el joven y carismático líder rebelde, fue llevada a Nagasaki y exhibida públicamente como advertencia para los demás. La rebelión de Shimabara fue el conflicto civil más grande del período Edo y uno de los pocos levantamientos importantes durante el gobierno, por lo demás estable y ordenado, del shogunato Tokugawa. Para este momento, Miyamoto Musashi ya había participado en algunos de los eventos más decisivos en la historia feudal de Japón. La batalla de Sekigahara, que unificó la nación, el asedio de Osaka, que llevó a la ruina al clan Toyotomi, y ahora la rebelión de Shimabara. Un último eco de resistencia era un hombre que había presenciado la muerte en todas sus formas, en el campo de batalla, en combates individuales y a lo largo de las cambiantes mareas de una era. Hasta este momento, la vida de Musashi había estado definida por viajes inquietos, duelos y la búsqueda de la maestría. Pero con el paso de los años comenzó a buscar algo diferente: estabilidad. Un lugar donde pudiera dejar su espada, reflexionar sobre toda una vida de experiencias y plasmar su filosofía en palabras. En el año 1643, cuando tenía alrededor de 58 años, encontró ese refugio en un tranquilo retiro budista, enclavado a mitad de una ladera de la montaña. Allí, en la soledad de una cueva de piedra, Musashi entró en el capítulo final de su vida. Rodeado de naturaleza y silencio, comenzó a escribir la obra que consagraría su nombre para siempre en la historia: el libro de los 5 anillos. Los 5 libros se refieren a la idea de que hay diferentes elementos en la batalla, así como hay diferentes elementos físicos en la vida. Había un libro de la tierra, del agua, del fuego, del viento y del vacío. El libro de la tierra sirve como introducción y, de manera metafórica, habla sobre las artes marciales, el liderazgo y el entrenamiento como si se tratara de construir una casa. El libro del agua trata sobre la estrategia, la espiritualidad y la filosofía. El libro del fuego se refiere al calor de la batalla. El libro del viento analiza lo que Miyamoto Musashi considera las fallas de varias escuelas contemporáneas de esgrima, y que, aunque la mayoría de las escuelas tienen estrategias secretas y antiguas, la mayoría de las formas son derivadas de otras artes marciales. El libro del vacío, aunque es breve, enumera filosóficamente la naturaleza tanto del conocimiento humano como de las cosas que no pueden verse. Miyamoto Musashi enfatiza que las personas deben aprender a percibir aquello que no pueden entender o comprender. En el libro de los 5 anillos, Miyamoto Musashi expone y defiende su famoso estilo de 2 espadas. El camino de caminar solo es una obra breve pero profunda escrita por Miyamoto Musashi apenas una semana antes de su muerte, que consta de 21 preceptos. Fue compuesto mientras renunciaba a sus posesiones mundanas en tranquila preparación para el final de su vida. Escueto e intransigente, el texto refleja la filosofía introspectiva de Miyamoto Musashi, una vida moldeada por la disciplina, la soledad y una honestidad inquebrantable. Ofrece una última mirada a la mente de un guerrero que recorrió su camino solo, guiado por la claridad, el propósito y una determinación interior inquebrantable. Estos son sus 21 principios.
Acepta todo tal como es. No busques el placer por el simple hecho de buscar. No dependas bajo ninguna circunstancia de un sentimiento parcial. Piensa ligeramente de ti mismo y profundamente del mundo. Mantente desapegado del deseo durante toda tu vida. No te arrepientas de lo que has hecho, nunca seas celoso, nunca te dejes entristecer por una separación. El resentimiento y la queja no son apropiados ni para uno mismo ni para los demás. No te dejes guiar por el sentimiento de lujuria o amor en todas las cosas. No tengas preferencias, sé indiferente a dónde vives, no persigas el sabor de la buena comida. No te aferres a posesiones que ya no necesitas. No actúes siguiendo creencias habituales, no acumules armas ni practiques con ellas más allá de lo que es útil. No temas a la muerte. No busques poseer bienes ni feudos en tu vejez. Respeta a Buda y a los dioses. Sin contar con su ayuda, puedes abandonar tu propio cuerpo, pero debes preservar tu honor. Nunca te desvíes del camino. Mientras escribía sus libros, Musashi era muy consciente de que su tiempo se estaba acabando, probablemente debido a una enfermedad que se cree que era cáncer. La paradoja de su vida radica en cómo, al enfrentarse repetidamente a la muerte en el campo de batalla y perfeccionar su destreza con la espada, Musashi trascendió los miedos terrenales para alcanzar una paz profunda, una iluminación nacida a través del arte de la espada. Este despertar espiritual distingue a Musashi como un guerrero extraordinario, diferente a cualquier otro más allá de su destreza marcial. Musashi fue un artista y escritor talentoso, hábil en la pintura, la escultura y la poesía. Falleció en el año 1654 y uno de sus estudiantes describió sus últimos momentos. Musashi se hizo levantar en posición vertical, se ajustó el cinturón y aseguró su espada corta, sentado con una rodilla levantada. Sostenía su espada en la mano izquierda y su bastón en la derecha. Fue en esta postura digna, a la edad de 62 años, que exhaló su último aliento. Los principales vasallos del Lord Hosokawa y otros oficiales llevaron a cabo solemnemente los ritos funerarios, erigiendo una tumba para él en el monte Iwato por orden del señor. La leyenda dice que durante el funeral, un rayo cruzó el cielo como si la propia naturaleza marcara el fallecimiento de un gran espíritu. Muchos consideran a Musashi como el mejor samurái que haya existido, victorioso en más de 60 duelos, participante en grandes batallas, autor de obras filosóficas y creador de su propio arte marcial. Una de mis citas favoritas en el Libro del Fuego, compuesto por Musashi, dice así: así como un hombre puede derrotar a 10 hombres, 1000 hombres pueden derrotar a 10,000. Sin embargo, puedes convertirte en un maestro de la estrategia entrenando solo con una espada, para que puedas entender las estratagemas del enemigo, su fuerza y recursos, y llegues a apreciar cómo aplicar la estrategia para vencer a 10,000 enemigos. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y los aprecio enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Seitz. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Los veré la próxima semana para otros perfiles históricos.